compensador estático, de Barr, de potencia reactiva. Por sus siglas en inglés es SVC o CEV en español, CEV. Digamos que el corazón de él es un reactor controlado por tiristores que permite el ajuste rápido de potencia reactiva y más o menos pues de manera continua, no en pasos, en saltos, o escalones, sino de una manera más o menos continua. Cuenta con filtros de armónicas que aportan potencia reactiva y absorben la distorsión armónica que el mismo TCR produce, o bien, como en el caso de las instalaciones que corresponden a hornos de arco, por la carga. De manera opcional puede contar con un reactor conmutado por tiristores. Vean la diferencia. Uno es conmutado. Voy a acercar la tabletita aquí para hacer anotaciones. Fíjense que uno es conmutado, pero el corazón es el que es controlado por tiristores. Controlado, ya veremos, mediante el ángulo de disparo alfa. Y también un filtro o capacitor que la conmutación, la conexión, la desconexión, es también mediante tiristores, ¿verdad? Estos se han vuelto muy populares, los filtros conmutados por tiristores en baja tensión, fíjense, precisamente porque responden rápidamente y los tiristores conectan al filtro cuando la diferencia de voltaje es mínima, cuando la diferencia de voltaje cruza por cero. Con respecto al voltaje atrapado en el capacitor, pues en ese momento conectan. Es un generador de potencia reactiva que se conecta en paralelo y cuya salida se ajusta para inyectar o tomar corriente capacitiva. El propósito general es mantener o controlar un parámetro específico de la red. Por ejemplo, en la red nacional de transmisión, pues el afán es controlar el voltaje, fíjense. Al tener un voltaje controlado, pues se puede transmitir más potencia a través de la red. Y en otros casos, como en los SBCs de instalación industrial, lo que se controla es la inyección de potencia reactiva, lo que se controla es el factor de potencia, justamente. En la red nacional de transmisión hay cerca de 20 compensadores estáticos. Algunos yo creo que están averiados y requieren reparación, y para que no se vea feo, pues le llaman modernización. Miren ustedes. Ahí está una modernización que fue instruida en el 18 y se esperaba que para el 24 ya estuviera hecha. Tenemos entonces La Paz, Temazcal, Cerro de Oro, La Higuera, Escárcega Potencia. Escárcega Potencia es muy interesante. Aparentemente tiene dos, fíjense. Uno que aporta hacia la barra 230 y otro que aporta hacia la barra de 400. Déjenme enfatizar que no aportan directamente, ¿eh? Tienen transformadores elevadores. Ellos trabajan en media tensión, pero mediante transformadores elevadores, pues ya entregan
a estos voltajes, 230 o 400. Acatlán, Culiacán 3, noten que también este está con proyecto de modernización. Nopala, Güemes, proyecto de modernización. Texcoco, Topilejo, Cañada, La Pila en San Luis Potosí, Nuevo Vallarta, Santana, Camargo 2, que no tiene nada que ver con Luis Enrique Camargo, El Palmar, Pie de la Cuesta, Nizuc, Xulha y Cerro Gordo. Este Cerro Gordo por allá por 2013 presentó un accidente, un incendio. Este es un ejemplo de una pantalla del control de un eh, compensador estático. Este puede entonces con menos 50, esto es, puede tomar 50 MBARs hacia el reactor y entregar 150 MBARs. En la parte fija, noten ustedes que tenemos 20, 10 y 10, pues aquí tenemos 40. Pero este banco de capacitores conmutado por tiristores aporta unos 55. Entonces este es 55. Este también es 55. De manera tal que si 40 MBARs no son suficientes, se puede conectar mediante tiristores. Este banco de capacitores, noten ustedes, tiene un reactor SOTE también para limitar la energización y eso nos daría 95. 95 más estos 55, pues aquí están los 150. Aquí están los 50, 40 más 110, ahí están los más 150. Y este puede tomar 90, entonces este lo podríamos rotular como menos 90, fíjense. Entonces este puede tomar 90. De manera tal que si se apagan los que son conmutados, quitamos los dos de 55, nos quedan 40. Y 40 menos 90, ajaja, ahí tienen los menos 50. Y estos menos 90 son ajustables continuamente. Digamos que de un MBAR en un MBAR, por decir algo, casi sin que sea un escalón, se puede controlar de manera continua, controlando el ángulo de disparo de estos. Estos no tienen ángulo de disparo alguno, fíjense ustedes, estos no. Estos son conectar, desconectar, conectar, desconectar. Este sí se le controla el ángulo de disparo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este tiene filtros de armónicas. Déjenme regresar a los filtros de armónicas de aquí. Este tiene una rama de quinta, una rama de 10 y una rama de 11. Y la 11, qué interesante. La 11 tiene amortiguamiento. Tiene una resistencia en paralelo con el reactor. Estas ramas son muy necesarias porque el reactor controlado por tiristores, ya lo veremos,
ocasiona distorsión armónica. Entonces es indispensable que cuente con estas ramas. Este otro, vean que la rama de filtros más baja es de segunda, brinca a tercera y cuarta, porque este es un compensador estático. Este es un compensador estático que va en una instalación industrial de un horno de arco, horno de arco eléctrico o horno eléctrico de arco. Y estos de aquí suman 65. Este puede con hasta menos 75, de manera tal que este compensador estático puede absorber 10 MBARs, tomar 10 MBARs y entregar 65. Hay algunos que como van en instalaciones de 400 kilovoltios y cuando hay baja carga se puede complicar la situación, fíjense, porque las líneas de 400 kilovoltios y las de 230 también, pero más las de 400, cuando no hay carga, producen mucha potencia reactiva. Entonces es importante que haya buena capacidad de tomar esa potencia reactiva. En algunos casos, como en este Cerro de Oro, pues en el mismo diagrama unifilar nos indican que además de que está el compensador estático con la capacidad de tomar 300 MBARs, hay reactores, fíjense, en extremo de línea que pueden con 150 MBARs, por supuesto. En una instalación industrial, pues no es tan importante absorber tanta potencia reactiva. Por esto este se quedó aquí nada más con menos 10. Aquí tenemos, encontré este diagrama que encontré en una página de la PEM y aquí le hice una corrección. Esto nos lo marcaban como si fuera un cortocircuito aquí y yo no le hallaba ahí ningún sentido a que estos dos los conectaran. Y ya dije, ya sé, a alguien que hizo el diagrama se le fueron las cabras. Lo que esto indican algunos fabricantes de compensadores estáticos es que como esto va conectado en delta, lo enfatizan así, esta partecita se va para formar la esquina de una delta y esto va a la otra esquina. Y es evidente, colegas, miren, esto va a ser así, ¿verdad? El, el, la cajita representa los tiristores y entonces vean aquí ya queda en evidencia que uno va hacia una fase, la que la precede y la otra parte va hacia la otra fase de la delta que le sigue. Eso es lo que esto nos indican aquí. Entonces yo hice la corrección para que no se fuera a ver como un cortocircuito. Aquí tenemos entonces las distintas ramas. Algo que les encanta, fíjense ustedes, es, miren aquí cómo está eso del cortocircuito aquí. Sí, porque también este está conectado en delta. Es así que este debería ser, esto va para un lado y borrar toda esta línea y decir, y esto va para la otra. Así. Así lo hacen los fabricantes. Pero aquí como que se les fueron las cabras y dibujaron un corto. Y les encanta este arreglo doble estrella, como ustedes ven. Es muy, muy socorrido. Esto lo
modelé con el Simulink. Aquí están pues las ramas, el de cuarta, tercera, segunda, y de este lado el reactor controlado por tiristores en delta. Aquí está la conexión en delta. Entonces, el voltaje que vamos a ver, pues vean, de aquí, de este que le llamamos el 1, entre el 1 y este es el 4, el tiristor 4, salen los dos de A en antiparalelo y este entonces va a la B. Entonces esto va desde A hasta B. Evidentemente esto va a ir desde B y hasta C. Y finalmente esto va desde C y termina en A, para así formar el arreglo en delta. Cuando el ángulo de disparo alfa es 90 grados o menos, por ejemplo aquí lo puse en 85 grados, aquí está en el mismo osciloscopio alfa igual a 85 grados. Aquí están los voltajes en los reactores, de manera tal que estos son voltajes entre líneas, entonces. Para un sistema de 34.500 voltios, al multiplicar 34.500 por raíz de 2, pues ahí tendremos que esto va a ser un poco más de 40 kilovoltios. Y un poco antes de 90 grados, aquí está indicado el ángulo alfa. Vean cómo, si nos concentramos, a ver si encuentro un color doradito para... Vean, este es el voltaje. Y el disparo va tantito retrasado, ahí se dispara, pero no importa que se dispare antes de 90 grados, la corriente va a 90 grados atrás del voltaje, pues es un reactor. Entonces, esto es 90 grados. Ese retraso en corriente de la fase correspondiente a AB, así pues, miren, si a esto le llamamos el voltaje de A a B, de A a B, esta corrientita en color amarillo es la de A a B, 90 grados detrás. ¿Y qué ocurre cuando el ángulo va más allá de 90 grados, como en este caso que es 120 grados? La corriente, vean que ahora exhibe esta formita. Aquí está el ángulo alfa, ahí están los 120 grados, y a partir de 120 grados inicia la conducción. Inicia la conducción, ¿verdad? Y 120 grados, y este es el ángulo alfa, y este otro es el ángulo de conducción, fíjense, uno es el ángulo de retraso y el otro es el ángulo de disparo. El ángulo de disparo sigma, alfa, y el de conducción sigma. Eso es alfa más sigma en 2, ya lo veremos, alfa más sigma en 2 siempre es 180 grados. Alfa más el ángulo de conducción sigma partido por 2. Esto es siempre en radianes pi, en grados 180. Para
Aquí lo muestro para 150 grados. Ahí está para 150 grados. Aquí no muestro los voltajes completos, nada más los voltajes recortados que se le aplican a los reactores. Muy interesante esa formita de onda. Noten ustedes qué interesante el voltaje de AB, ahora todo recortado. Ahí se le aplica voltaje. Después de esto se apaga, se mantiene en cero. Y aquí en alfa, ¡pum!, vuelve a conducir. Y ese es el voltaje. No el voltaje en el bus, no, el voltaje en el bus está hermosamente senoidal, ese no se recorta. Ese es el voltaje aplicado al reactor en este caso. Muy requete bien. Y aquí nos muestran, miren, esas formitas de voltajes en este apoyo que conseguí de ABB. Ahí se muestra cómo es ese voltaje recortadito y la corriente que ya les ilustraba, la corriente en el semiciclo positivo, la corriente en el semiciclo negativo. Aquí nos indican que este ángulo alfa es de 150 grados, ¿verdad? A partir del cruce por cero. Tiqui, 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 tiqui. Ahí está. Entonces, el ángulo sigma en 2 es tan solo de 30 grados. Y ahí se ve bien clarito como sigma en 2 más alfa es 30 grados. Fenomenal. Aquí le voy a poner alfa más el ángulo de conducción, la mitad del ángulo de conducción, sigma en 2. Esto es 180 grados. O bien, el ángulo de conducción es 360 grados menos 2 veces alfa. Por ejemplo, colegas, si alfa toma el valor 90 grados, sigma es 180 grados. Y eso ya lo veíamos aquí. Alfa, 90 grados o un poco menos, el ángulo de conducción es 180 grados. Entonces, está a pleno el reactor. El reactor está a pleno, al 100. Aquí, pues con la simulación, con Simulink, es posible pedirle el análisis de armónicas. Y este es un caso balanceado. Las tres fases disparan de manera uniforme. En el caso de un horno de arco, no necesariamente se disparan de manera uniforme. Puede llevar ángulos alfa en cada fase. Y este es para 120 grados, colegas. Y entonces, si vemos la corriente en la delta, si vemos la corriente en la delta, corriente en reactores, aquí dice, miren, la diferencia es, esta es corriente en reactores, mientras que esta es la corriente de línea, en los mismos reactores, pero de línea. Recuerden que los reactores están conectados en delta. Entonces aquí podemos decir, esta es I de A a B, de A a B. Mientras que esta sería la corriente de línea A. Cuando le pedimos que nos haga el análisis de armónicas, wow, vemos que esto tiene, este es el peor caso, 120 grados para la tercera armónica. En la tercera armónica, que es 180 Hz, vean cómo la barrita de tercera armónica
es importante con respecto a la componente fundamental de ese momento. Por otro lado, en corriente de línea, y por eso los conectan en delta. Qué cosa más interesante. ¿Qué pasa en el caso balanceado? ¡Tararán! No hay tercera armónica. Es por ello que la distorsión armónica total, tomando como base esta corriente RMS de como de 680 amperios, el pico 958 amperes pico, tiene un 7.7% de distorsión, mientras que esta de aquí tiene una distorsión severa de casi el 38%. Un detalle interesante, si tomamos este valor pico y lo dividimos entre este otro de aquí, pues el resultado es el esperado. Raíz de 3. Corriente de línea es raíz de 3 veces corriente en la delta. Avanzamos y miren qué padre, aquí está el ángulo alfa, cómo se puede cambiar. Aquí lo hemos cambiado como por ahí de 90, 120, 150 y 170, eso es. Y vean cómo la corriente en los reactores cambia fuertemente, permitiéndonos así ajustar la potencia reactiva que toma el reactor. Pues en un libro clásico de estos temas, de un doctor originario de India, Hingorani, pero ya hacendado desde hace muchos años en California y que trabajara muchísimos años en EPRI, un libro clásico de Wiley, IEEE. Creo que es de Wiley, aquí no dice Wiley, IEEE, pero bueno, es un libro del 2000. De ese libro clásico encontré, pues fíjense que él no hace el desarrollo completo, él nada más muestra esto en el libro y ya el resultado, que es este de aquí. Pero bueno, aquí yo puse el voltaje, la corriente. El voltaje lo conocemos, el voltaje aquí está. Eso es, entonces, el voltaje aplicado al reactor es cero cuando está apagado, aquí cero, o es este voltaje de aquí. Y vean que precisamente cuando omega t es igual a alfa, ese arreglo de que esta corriente, el voltaje sea seno y que el ángulo alfa sea a partir de cero, pues nos permite, miren, cuando omega t es alfa, en este caso 120 grados, qué padre, sabemos algo sobre la corriente, que es cero. Excelente. Aprovechamos eso, despejamos despejamos de ahí para el diferencial de corriente. En lugar de que quede diferencial del tiempo, lo completamos para que sea diferencial de omega t. Esto es, multiplicamos por omega y dividimos entre omega. Entonces aquí ya no nos quedó nada más la inductancia, sino la reactancia de 60 Hz. Fenomenal. Sabemos que I de alfa es igual a cero. Entonces al evaluar integral de I de alfa hasta I de omega t, el diferencial de I, pues como este cero nos queda simplemente I de omega t. La evaluación, pues aquí de esta integral ya completa, sacamos
esta constante raíz de 2, voltaje entre líneas, entre la reactancia fuera de la integral, evaluamos la función seno, que es la integral es menos coseno, entonces evaluamos en coseno de alfa la constante menos el coseno de omega t. Y bueno, eso es válido entre alfa, y 360 menos alfa y 360 menos alfa. Ahí está. Como en este caso alfa es 120, 360 menos 120 hasta 240. Con un poquito ahí de estarse peleando con los distintos intervalos, pues resulta que I tiene de manera completa esta expresión para los 5 intervalos que vemos en la figura, ¿verdad? Primero de 0 hasta 180 menos alfa o pi menos alfa, luego es 0 de pi menos alfa hasta alfa, de alfa hasta tenemos 2pi menos alfa. Esta es la expresión del apartado previo y ahí tienen ya ustedes la expresión completa. También corroboré este resultado que encontré aquí en este libro, aunque Ingorani no le llama alfa desde aquí, sino que la alfa de Ingorani es desde aquí, desde 90 grados, pero no pasa nada. Le llamo alfa prima a la de Ingorani y la alfa prima de Ingorani es nuestra alfa mm, menos 90 grados. Entonces, aquí está alfa prima y alfa. Y esta es la componente fundamental también. En la tabletita la desarrollé. Y tenemos así que la inyección de potencia reactiva es función de alfa, mediante esta expresión. El voltaje entre líneas es senoidal, entonces nos quedamos con la componente fundamental, multiplicamos por 3, porque son 3 fases, y ahí tenemos cómo es que va entregando potencia reactiva. Fíjense ustedes sin escaloncitos, de manera continua, a medida que se ajusta el ángulo alfa. Al aumentar alfa, la potencia reactiva disminuye, si bien es evidente que no lo hace de manera lineal. ¡Wow! Algunas conclusiones. Déjenme mostrarles rápidamente un Excelito que hice que está divertido antes de ver las conclusiones. Además de las simulaciones, Simulink y todo esto que les mostré algunas pantallas, en estos días he estado elaborando esta hojita de Excel que nos permite, por un lado, ver la situación monofásica, la situación trifásica en la delta y la situación trifásica de línea. Y hasta le puse aquí un slider. No sé si es slider, no sé cómo se le llame a este control. Es un control, eso sí. Y miren, ahí está con 90 grados, no hay distorsión. Y en este caso particular, en este caso de estudio, ocurre que si el ángulo se llevara a 90 grados, quemamos los reactores. La razón por la que quemamos los reactores es que la corriente nominal, colegas, es esa de ahí, que la voy a poner en ese colorcito y la estoy destacando, miren. La corriente nominal rated es 0.7 kiloamperes, 0.72 kiloamperes. Vean qué ocurre si el ángulo alfa lo hacemos 90 grados y ya lo quemamos, porque la corriente se está yendo a poco más de 1000 amperios.
¿Qué es lo que hacen? Seguramente limitan el ángulo de disparo por ahí del orden de 105 grados. Yo ya aquí ya tengo que 114.15. Si aquí le pongo, miren ustedes, permítanme ponerle 114.15 grados. ¡Ajaja! Ahora la corriente, vean que es exactamente la nominal y esto nos da un poquito menos de la potencia reactiva nominal, que dijeron que era 75, y aquí yo la calculo como 74 MVA reactivos. Oigan, ¿y por qué hacen eso? Porque el reactor es carísimo, es enorme y carísimo. Déjenme mostrarles. Miren, este caso que es el de Nuevo Vallarta, yo no sé si estos estén a pleno los reactores o los ponen de tamaño reducido, o sea, le ponen menos inductancia. Al ponerle menos inductancia, pues no le pueden poner voltaje pleno. Pero vean el tamaño de ellos, son enormes los reactores. Es así que en el caso de estudio, pues le pusieron el 70% de reactancia. Y está especificada así, ¿eh? Así es. La inductancia debe ser ese valor que ustedes ven ahí. 88.4 milihenrios. Así debe ser. Pero esto se ahorran por un lado 30% en el reactor, pero pues no le pueden poner 34.5 kilovoltios. Tiene que ir recortadito, al menos como está aquí el voltaje. Y ya de ahí, al ir adelantando el voltaje, vean ustedes cómo se va controlando la potencia reactiva. Es muy interesante el caso de 120, porque es cuando en la delta se maximiza la distorsión de tercera armónica, pero no sale, no sale hacia la línea, queda atrapadita en la delta. Y es por ello que aunque la distorsión armónica con respecto a la corriente plena es 20% dentro de la delta, en la línea vean qué poquita es, tan solo 4%. Muy bien, muy interesante. Ahora sí, pasemos a la última filmina que tengo preparada, que son las conclusiones. Tenemos lo siguiente: la potencia reactiva de los filtros de armónicas es fija o se ajusta en pasos en algunos casos. Y para que no ocasione transitorios severos es conveniente que sean conmutados por tiristores. No siempre es así, pero en el caso de que sean muy grandes los pasos, pues sí conviene gastarle en los tiristores para que sean conmutados por tiristores. ¿Quién proporciona entonces el ajuste dinámico? El reactor. Ese sí tiene un control continuo mediante tiristores, fíjense. No, este no es conmutado, este es controlado por tiristores, como ya vimos. Se controla el ángulo de disparo alfa, sin saltos, ¿verdad? Y ese es el que ajusta la potencia reactiva en el SVC de manera continua. Por otro lado, una rama de capacitores conmutada con tiristores sí permite el control, pero es en un escalón, en un step. Al aumentar el ángulo de disparo, se disminuye el consumo de potencia reactiva de forma no lineal. Como ustedes recuerdan de una grafiquita previa, es bien no lineal. El ajuste del disparo, además de controlar la componente fundamental, también genera corriente de distorsión, y es por eso que los compensadores estáticos llevan ramas de filtros de armónicas.
En la red nacional de transmisión se encuentran centavos más, centavos menos, 20 compensadores estáticos, algunos de los cuales yo creo que están averiados, fíjense. No me sorprendería que los que dicen ahí modernización, le dicen modernización por no llamarles de a tiro reparación. No estoy seguro, pero casi, casi, colegas, de eso que afirmo yo. Muy bien, con esto eh, nos pasamos a las preguntitas. Adelante. Como dice aquel, pregúntame, pregúnteme. Adelante, por favor. Ah, Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Yo tengo algunas, pero si alguien quiere participar, primero adelante. Ok, adelante, adelante. Mm, Ok, voy a preguntar yo, Doc. Doc, igual voy a necesitar que vuelva a proyectar el Sí, apoyo, claro, porque claro, yo, George, yo con le digo, gusto. hay una filmina en donde tiene usted la estructura, el diagrama unifilar es como un Sí, pantallazo de algún HMI, de algún SBC. sí, exactamente. Vamos a él. Sí, Vamos a él, sí, cómo no. Es aquí en la presentación, mi buen George, y sí. donde está En el la 6, Doc, es la Human 6. Man Interface, este de por aquí. Excelente. Ok, aquí, Doc. Sí, dime. En realidad, las ramas que se ven a la derecha son filtros de armónicas pasivos sintonizados a esas armónicas, ¿verdad? Justamente, mi George, justamente, sí. Ok. Ahora, los reactores de las ramas de la izquierda no son de sintonía en el caso de las ramas que tienen capacitores, ¿verdad? No, no, sí tienen reactancia importante, George. Ok. Sí tienen reactancia importante, o sea, no es un reactorcito choke así de poquitos milihenrios. No, 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 fíjate que sí. Están sintonizados, qué sé yo, 3.8, por ejemplo. Sí recuerdo que eran importantes estas, estas reactancias en ese diseño, sí. Ok. Ahora, esos pasos con capacitores, Doc, pueden Sí, no estar en el modelo que usted hizo en Simulink, no existen esas, no, en el ¿verdad? caso de estudio, lo que le llamé el caso de estudio, no, esos Y, no y, están. Ujú. y por otro lado, esos tiristores solamente pueden conectar y desconectar en cruces por cero, no son para modular como lo hace la rama del reactor, ¿verdad? Si entendí bien. You got it, take it away. Eso es muy importante. Esa es la diferencia entre controlados y conmutados. Fíjense, aquí esta S, déjenme ver si puedo anotar aquí. Sí. Esta S que ustedes ven aquí es conmutados. Esta C que ustedes ven acá es, upa, controlados, colegas. ¿Sale? Entonces estos son switch. Así como los filtros pasivos, cuate, que ustedes arman allá en Energy Solutions. Igualitos. Switch, control. Mm, ok, Switch, control. Entonces ustedes les ponen ahí el controladorcito, ¿verdad? Lobato. Y ese es el que toma la decisión de cuándo conectar y le dice al tiristor. Y entonces el tiristor se fija en el momento oportuno en que la diferencia de voltios esté por debajo de cierto umbral, dice, de aquí soy yo, para aminorar el transitorio. Claro que ok. sí, Esa era la primera pregunta, Doc. Ahora, si puede avanzar una filmina, tengo otra pregunta. claro. Si alguien más tiene preguntas, me puede interrumpir. Bueno, Doc, Daniel Guillén tiene una pregunta. Si gusta, vamos a Ujú. atender primero. Adelante, Adelante, Daniel doctor. Guillén. Qué gusto, doctor.
Qué gusto, Doc. El doctor Guillén, fíjense, me ayudó hace Ay, poquito para unas dudas que tenía ahí con la parte del control de este modelito. Muchas gracias, doctor. Qué gusto, adelante. justo en la misma diapositiva. Eh, por ejemplo, algo que no recuerdo, pero o sea, ¿cuál es la principal razón de agregar esta parte de amortiguamiento en la onceava? ¿Y qué tanto es en términos de, eh, en términos de amortiguamiento, esto qué tanto representa en función de la capacidad? ¿Tiene idea o por qué aparece ahí? Muy interesante. Lo que ocurre es que al ponerle cierto amortiguamiento, eh, como ya es de armónica 11, fíjense, ya la inductancia no es tan grande y en consecuencia la sí, está, eh, como va a estar a una frecuencia pues relativamente alta, eh, es la que es la última rama a la que normalmente se decide amortiguar normalmente, para que con las altas frecuencias, fíjense qué pasa, con altas frecuencias, arriba de la 11, pensemos de la 23 en adelante, cosas así. Este es un circuito abierto, este es un cortocircuito, y entonces, ¿qué se ve en altas frecuencias? La pura resistencia. Y eso está muy padre porque entonces ahora este no solo absorbe algo de la armónica 11, sino que absorbe altas frecuencias. ¿Sí? Garantizado que armónicas, digamos, cercanas a las 50, garantizado, garantizado. El capacitorcito, el banquito de capacitores es un corto, la reactancia es un circuito abierto y se está trabajando con las altas frecuencias. Es por ello que se amortigua, fíjense, es por ello que se amortigua. Sí, señor. Excelente, gracias, Doc. Muy bien, muy bien, sí. Este, el, aquí yo no, miren, el voltaje, 16.3 kilovoltios. Entonces, podríamos calcular esta reactancia capacitiva para que aporte 10 MVAR a ese voltaje. El reactor, recuerdo que es XC entre HF al cuadrado, que sería pues cerca de la armónica 11. Normalmente la armónica de sintonía va tantito por debajo de la 11. ¿Qué sé yo, colegas? Piensen ustedes en 10.9, 10.8, algo así por el estilo. Esa sería HF, aquí HF al cuadrado. Entonces eso nos da una idea, ya podríamos calcular cuánto es esta reactancia de 60 Hz. Estas son las reactancias de 60 Hz. Y se pone una resistencia que sea varias veces esta reactancia. Por ejemplo, qué sé yo, 2, 3 veces, 5 veces esta reactancia a la armónica de sintonía, curiosamente. Entonces, esa R1 podría ser, oigan, voy a inventar un factor de calidad 5 por XC entre HF. Fíjense cómo cancelé este al cuadrado porque es a la armónica de sintonía. Y ya,
Ese es un factor así que yo medio saqué de la manga ahí de amortiguamiento 5, factor de calidad más bien. O esto está relacionado con el factor de calidad porque va en paralelo. ¿Eh? Déjenme ver, un factor de calidad infinito es que la resistencia aquí, como va en paralelo, se fuera a infinito. Sí, está bien. Este es un Q, no lo confundan con potencia reactiva, factor de calidad paralelo. Un valor 5 es razonable. Sí. Y ahí está entonces por qué se amortigua. Es muy interesante esta pregunta y vean, este también es amortiguado, pero este es un caso espectacular. Este filtro amortiguado es C-Type o Type-C. ¿Saben? Ya no me acuerdo cómo se escribe. Si es C-Type o Type-C. Me parece que es C-Type, así. Este otro lleva el amortiguamiento, no en la rama más alta, que este también tiene un poquito de amortiguamiento. Pero aquí el Q es muy alto todavía, es 40, fíjense aquí. Lleva unos rings. Los reactores llevan unos rings que no hacen contacto eléctrico por ningún lado, sino por inducción y por corrientes circulantes, les aumentan las pérdidas para que no tengan un factor de calidad muy alto y tengan algo de amortiguamiento este de la cuarta. Pero este sí tiene un amortiguamiento importante y ese amortiguamiento importante se da con este arreglo que utilizaron por primera vez en unas líneas High Voltage DC. Ahí fue donde a alguien, no sé bien a quién, se le ocurrió este arreglo que es el tipo C. Y les platico rápidamente. Si a esta le llamamos L, a esta le llamamos C y a esta C2, les platico que L y C resuenan en la No les estoy compartiendo pantalla, ¿o sí? Sí, nada más que tardó un poquito en escribirse a la L6 y C2, entonces no sabíamos cuáles eran. Ah, Ya ok. se ve, ya se ve, ya se ve. Ya se ven, disculpen ahí como que se amenzó mi video. L y C, fíjense, están sintonizadas a fundamental. Y en 60 Hz, aquí hay un cortocircuito y no pasa nada por la resistencia. ¡Wow! ¡Qué tipo más ingenioso el que lo visualizó! Ese filtro tipo C, fíjense. Entonces, en fundamental no hay pérdidas por la resistencia. En el otro arreglo sí, en este de aquí sí, pero no es tan fuerte las pérdidas porque en, eh, en- como este es un reactor para la armónica 11, en 60 Hz va a tener poca inductancia y casi toda la corriente se va por aquí. Pero en este caso de sintonía en baja frecuencia, esto está muy cerca de 60 Hz. Entonces se les ocurrió que esta L y esta C tengan resonancia serie en frecuencia fundamental. Y es así que en frecuencia fundamental lo único que se ve es C2, que aporta 15 MBARs. Es más, ese es un criterio para determinar C2. C2 es voltaje nominal, que en este caso es 34,5 al cuadrado, partido por 15, partido por 377. Ahí está el valor de C2. Y por otro lado hay otro criterio, L, y la combinación serie de C y C2 deben resonar a esta armónica
nominal. En particular les digo que en este caso, los que lo diseñaron decidieron que fuese realmente no 2, sino 1.95. ¡Wow! ¡Qué maravilla esto! Ojalá que haya dado respuesta a su pregunta, doctor. Ya traje otras, a lo mejor, al haberme pasado para acá. Doc, hay una pregunta de Ujú. Ramón Flores de Energy Solutions, dice, mencionó que el TCR Sí, es ajustado por los ángulos de disparo. Dice, ¿de qué manera, sí. cómo funciona el control de estos ángulos de disparo? ¿Qué métodos de control intervienen en dicho ajuste? Esa es la pregunta de Ramón. Ah, Ramón, mira, no, muy padre, Ramón. Fíjate que se puede obtener la, la respuesta del TCR de esta manera, fíjate. Puedes graficarla, luego puedes, eh, pues, con métodos numéricos, encontrar ahora alfa función de Q. ¿Sí? Ya conoces alfa función de Q. Entonces, eh, ya determinas cuál es la potencia reactiva deseada y con eso determinas alfa. No podemos encontrar una expresión analítica de aquí porque pues está alfa aquí y fuera de la función seno y eh, yo no sabría cómo y me parece que no hay manera cómo encontrar esta expresión eh, de forma, digamos, ah, analítica, pero sí de forma numérica. Graficamos esto en el Excel o en el MATLAB y le decimos que nos lo aproxime con algún polinomio o algo así. Y entonces ya conoces alfa, determinas cuál es el requerimiento de Q y lo entregas, ¿sí? Quizás ahí hasta se puede implementar un control proporcional, un controlito derivativo. Así lo estuvimos intentando con el profesor Guillén, Daniel Guillén. Bien. Excelente. Tú tenías otra pregunta, George, me dijiste. Doc, tengo una pregunta y es un poquito más, bueno, en realidad son dos preguntas. Si puede volver a la filmina, esa filmina está bien, no la otra, la siguiente. Ahí. Ahí, Doc, ese es un SBC para una aplicación de una industria con un horno de arco eléctrico. Entonces, las ramas, esa rama amortiguada y las otras ramas convencionales están Sí. sintonizadas para las armónicas que inyecta el horno de arco eléctrico, ¿verdad, Doc? O tienen que estar diseñadas para la distorsión armónica que inyecta la delta de los reactores, o no, eso no, en realidad no No. tiene. Fíjense que son las dos cosas. Okay. El horno arco, vaya que produce 2, 3 y 4. Sí, Y gracias a que está amortiguado, filtra bastante eh, de quinta, séptima y 11, que produce un poquito el TCR y también un poquito el horno de arco. ok, Sí. Ujú. ok. Eso es, sí, sí. Ujú. La otra pregunta, Doc, es, ¿cuál es la diferencia entre un SBC y un STATCOM? Uy, es eh, muy fuerte. Okay. Un STATCOM va a requerir un inversor
fuente de voltaje. Entonces, lo que yo aquí estoy dibujando como si fuera una onda senoidal, mentira. Y lo separas tu inversor fuente de voltaje con un reactor gigantesco o con un filtro LCL y lo ajustas. Entonces, está formado por IGBTs, George. También pueden ser tiristores, pero deben ser tiristores que tengan apagado, ¿verdad? Que sean gate turn off thyristors, ¿verdad? Okay. Hace muchos años yo estaba explicando esto de los IGBTs y Fer, ojete, ojete, ojeteo. Si yo solté la carcajada, dije, oye, me estás albureando y me estás queriendo decir algo, ¿verdad? Ya sabes, si se acuerdan, Fer, de esa anécdota. Ojete, ojete, yo solté la carcajada, dije, me está albureando. Ojete vos, doctor. Así es que una o dos veces me dijo, ojete. Doc, y Qué cosa. en la cuestión de aplicaciones, es decir, ¿cuáles serían los criterios para elegir uno u otro? Bueno, ya a estas alturas del partido, en una aplicación de estos días, ya no hay alternativa. La solución es un Statcom. Ya no vale la pena. La diferencia en dineros ya no es tan fuerte entre un Statcom y un SVC. Ya no es tan fuerte y el Statcom es mucho más robusto en su desempeño que un SVC. Vean que pues esta no deja de ser una reactancia paralelo o una susceptancia ajustable, ¿sí? Una reactancia paralelo o una susceptancia paralelo ajustable, de aquí. Mientras que el IGBT, aunque el voltaje aquí caiga mucho, si tiene suficiente acumulado en capacitores o, ¿por qué no? Si se decidieron a almacenar algo en baterías, no porque necesiten entregar potencia real, no son para entregar potencia real, pero que tengan un bus robusto de corriente directa, aunque éste se caiga, este es capaz de poner potencia reactiva hasta su límite de corriente, aunque el voltaje caiga mucho. En cambio aquí, colegas, ¿qué pasa si el voltaje se cae mucho? ¿Qué es mucho? Pues que se caiga al 60%. 0.6 al cuadrado. Ayúdenme. 0.36. ¿Qué pasó con la potencia reactiva que puede aportar? Pues ya se hizo pomada, ¿lo ven? 36%. Mientras que no. Aunque el voltaje se caiga al 60%, limitando la corriente, porque no son de corriente infinita, ¿verdad? Están limitados las componentes, los IGBTs, todos los elementos, a cierta cantidad de corriente máxima. Entonces, pero puede seguir aventando amperios, aunque el voltaje se caiga. Es cierto que no va a poder aventar más potencia reactiva nominal si se cae a 0.6 y la corriente, digamos, que se limita a 100%, pues entonces, listo, va a poder entregar tan solo el 60%, pero no se cae como al 36%. En algunos casos,
la electrónica de potencia tiene capacidad durante algunos segundos de entregar corriente por arriba de nominal, digamos el doble, George. Entonces, aunque se caiga el 60%, si él puede entregar el doble, puede entregar al menos durante tiempos cortos suficiente potencia reactiva que ayuda mejor a controlar el voltaje. Entonces, los IGBT son superiores porque producen distorsión armónica, pero de la frecuencia del carrier, que es altísima. Entonces, con el reactor prácticamente filtras todo o con un LCL, mientras que este no deja de producir algo de distorsión armónica, este de aquí. En consecuencia, casi que todo lo nuevo que se instale, casi todo el mundo se va a ir por un STATCOM. Sí, ahora, si ya lo tienes, pues es complicado, ¿verdad? Que algo que instalaste hace 10 años, te deshagas de él para cambiarlo. ¿Sí? En algunos casos, algo que instalaste hace 20 años, pues dices, sí, hombre, ya es muy viejito, ya vamos a cambiarlo. No, quieren sacarle el mayor provecho posible y lo conservan su VC. Pero si se trata de adquirir uno o adquirir el otro, yo creo que el STATCOM tiene muchas ventajas y ya la diferencia de precio pudiera no ser tan importante. Además, en terreno ocupa un 60% del terreno. Ocupa menos terreno. Okay. Y así es que en algunos casos donde el terreno sea carísimo, pues no, es impensable. STATCOM se la lleva de calle. Okay. Muy bien. Sí, ¿Alguna pregunta adicional, colegas? No, hombre, pues qué gusto. En verdad, déjenme dejar de compartir aquí y saludar a todos ustedes. Ahí está don Rafael Peña, ingeniero, qué gusto. El ingeniero Peña. Y profe Camargo, sí, ya se despertó el profesor Camargo, qué gusto. Ya me desperté, escuché